Cuando la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto pudo vivir. Estamos en una serie de prédicas que se llama Rey Jesús. Venimos hablando del Rey Jesús. La semana anterior, Daniel nos estuvo exponiendo un poquitito sobre lo que iba a ser este Mesías que va a llegar, o este llamado mesiánico que cae en Cristo, en los hombros del Señor, que sabemos que Dios es nuestro Rey y nuestro Mesías. Y hoy la prédica de hoy se llama Rey de Reyes. Vamos a hablar un poquitito de la autoridad del Rey. Para eso vamos a entrar en una historia particular, ya ahorita le digo cuál, pero es una historia que desde mi óptica creo que ha sido un poquito menospreciada, tal vez no siempre se enseña, tal vez a veces se pasa por alto, y es un texto que nos habla de tal forma de la autoridad de Cristo. Y es una autoridad muy distinta al autoritarismo de gobiernos que tal vez usted y yo experimentamos. Y para nosotros que vivimos en una nación de paz en lo que se puede, porque la realidad no quiere decir que no haya situaciones afuera, pero vivimos en una nación de paz y una nación que está muy lejos de vivir una monarquía. Nosotros no sabemos lo que es vivir bajo un rey. Y yo creo que todo de lo anterior nos invita a entender realmente lo que quiere decir, qué es Jesús como rey. ¿Quién es Jesús como rey? Así que le voy a meter en un contexto general. Las profecías, cuando Israel cae en manos de otros gobiernos y del autoritarismo de imperios, Israel sale de su nación. Y en medio de esa diáspora o de ese exilio que está Israel, se anuncian y se proclaman varias palabras que el Señor inspira a profetas, principalmente en ese periodo, no exclusivamente en ese periodo, pero principalmente que dicen, va a llegar uno que un día va a traer libertad a los cautivos. Va a llegar uno que va a devolverlos al lugar que yo les prometí. Va a llegar uno que va a producir en ustedes algo que ustedes nunca han experimentado. Y esas son las profecías acerca del Mesías. Y principalmente estas profecías tratan de dos temas. Uno, el Mesías como Rey de Reyes. Y dos, el Mesías como siervo sufriente. Hoy yo prediqué de esto a inicios de año, no sé si se acuerdan de la serie acerca de por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Cuántos se acuerdan ahí? Si usted puede poner, ok. Hablamos un poquito, no puedo ahondar en eso, pero este es un tema que los judíos hoy luchan porque en su perspectiva, como un siervo sufriente puede ser rey, como aquel que vino a servirle a usted y a sufrir puede ser coronado como rey. Esa no es la cualidad de un rey. Y ellos luchan con este tema porque no tienen la revelación completa que el Señor vino como siervo sufriente y regresa y fue rey y es rey. Y hoy vivimos bajo el reinado de Cristo, pero regresa ahora sí como un rey en autoridad y poder. Entonces, hermanos, quiero invitarlo a que leamos algunas profecías de esto. Y quiero invitarlo, y yo espero que usted le dé la reacción que el Señor merece
a los textos que vamos a leer ahorita. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ok, vea el primero. Vamos a leer algunos textos del Antiguo Testamento de quién era este rey. El primero, Salmo 24 del 7 al 8. Si usted trajo Biblia, búsquelo. Vamos a correr ahí, vamos a ir rápido. Si no le da tiempo, deje la nota, después lo busca. Ojalá pueda leer todo este salmo. El Rey de Gloria, hermanos. Este es el salmo sobre el Rey de Gloria. Dice el versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es él? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Puede darle usted un aplauso a esa palabra, mi hermano? Si usted de verdad cree en ese Rey de Gloria, usted dígale: Señor, gracias, porque el Rey de Gloria, este fue el anuncio. Esto fue antes de la temporada de los profetas. Por eso le dije, no exclusivamente. Es más, el anuncio del Mesías viene desde Génesis. Desde Génesis ya nos anunció de aquel que iba a venir y a pisotear la cabeza de la serpiente. Desde ahí. Pero ya aquí nosotros empezamos a entender quién es ese rey al cual nosotros adoramos. Número 2, el libro de Daniel 7 del 13 al 14. El Hijo de Hombre con dominio eterno. Y aquí es donde, y perdón porque es el único adjetivo que encuentro, donde eso se empieza a tornar abstracto. Y usted me dirá, pero ¿por qué abstracto? Porque, mi hermano, cuando usted empieza a leer esto, era imposible que eso se cumpliera. 700 años, 600 años antes de la venida del Mesías, era imposible que un hijo de hombre tuviera un gobierno eterno. Gloria a Dios que estamos con el Rey de los imposibles, con el Dios de los imposibles, ¿verdad, hermanos? Y dice esto el libro de Daniel 7:13. Miraba yo en una visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, vestido de hombre, con la figura de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ojo la osadía de ir hasta delante del trono de gracia, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Qué glorioso, hermano. Yo no sé si usted en su corazón comprende lo que estamos leyendo. Número 3, aún más abstracto: el nacimiento de Dios encarnado. Isaías 9 dice 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, la autoridad de Dios sobre sus hombros. Usted veía a los chiquitos aquí al frente adorando. Un niño como esos, en el cual iba a descansar la autoridad, toda la autoridad de Dios sobre sus hombros. Y se llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Usted entiende lo que estamos leyendo. Un niñito, hijo nacido, que el gobierno y la autoridad de Dios sobre sus hombros, y que su naturaleza va más allá de la naturaleza natural de un niño que nace de una mujer, sino que en su naturaleza está la naturaleza divina de Dios. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esa es la naturaleza de Dios en un hombre. No era hombre solamente, era 100% hombre, 100% Dios. Eso, hermanos, es imposible. Imposible hasta que conocimos a Jesús. Imposible de cumplir. La que más cautiva mi corazón, Isaías 53 del 3 al 5. El siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo quiero detenerme ahí un momento. Experimentado en quebranto, experto en sufrir.
Usted sabe, el Señor vino a este mundo, no lo recibimos como debimos haberlo recibido. El Señor vino a este mundo a ser rechazado, a ser escupido, a ser apedreado, a que la creación que Él vino, hermanos, a servirle y a sufrir por aquellos que le negamos una y otra vez con nuestra forma de vida, aquellos que lo rechazamos con nuestra boca y nuestro corazón. Ese se dispuso a servirnos a nosotros, a venir aquí, a mostrarnos quiénes somos nosotros para que Dios nos sirva. Y vino a este mundo a sufrir. Y la pregunta es ¿por qué? Menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió por nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras, mis rebeliones. Por tus rebeliones Él pasó por ahí, por tus pecados Él pasó por ahí, por mis pecados Él estuvo ahí, molido por nuestros pecados, hermanos. Por mis pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es el siervo sufriente, la profecía de Isaías 53. Y por último leo esta, el rey humilde, porque es la que vamos a tocar hoy brevemente. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, hoy vamos a hablar de la historia donde Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito, en un asno. Y yo creo que lo primero que nosotros debemos entender antes de entrarle en la historia es esto. Los 4 evangelios tienen 4 perspectivas diferentes. Todos tienen diferencias. Hay gente que dice, los evangelios no son reales porque tienen diferencias los unos a los otros. Usted le pregunta a cualquier investigador si el testimonio de diferentes testigos, valga la redundancia, acerca de un acontecimiento es exactamente el mismo, ellos ponen en tela de duda el acontecimiento. ¿Por qué? Porque parece que prepararon una mentira. Si todos dicen lo mismo, parece que prepararon una mentira. Es más, como somos personas diferentes, los detalles en los cuales nosotros como personas le ponemos atención a las cosas tienen que ser distintos. Los 4 evangelios son 4 perspectivas de 4 personas inspiradas por el Espíritu Santo que hablan de los acontecimientos que vio Jesús, siendo ellos experimentaron de primera mano, por lo menos la mayoría, y si no de segunda mano, todos los testimonios de lo que Jesús vivió. Los 4 evangelios tienen propósitos distintos. Primero vamos a ver los sinópticos. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque esta es de las pocas historias que se repiten en los 4 evangelios. Si los 4 autores consideraron, usted ha leído el libro de Juan termina diciendo, y muchas otras cosas hizo Jesús. Quiere decir que ellos sabían mucho, pero es imposible poner en papel toda la obra que Jesús hizo. Entonces ellos, inspirados por el Espíritu de Dios, escogieron cuáles son los acontecimientos que les parecen más importantes. Y hay poquitos que se repiten en los 4 evangelios: la crucifixión, la resurrección. Y hoy vamos a leer uno de estos acontecimientos que se repiten en los 4 evangelios. Y eso habla de la importancia de este hecho que quizás se predica muy poco, pero habla del Rey de Reyes entrando y cumpliendo con las profecías que acabamos de leer, del acontecimiento que se estaba esperando. El cumplimiento era en ese momento, Jesús llegando a ese lugar. Ahora, cada uno de los 4 evangelios presenta posturas distintas, como lo decía Mateo, un hombre judío que escribe para judíos. Y a los que les gusta estudiar la Biblia, anóteme lo que le voy a decir, porque le va a cambiar la forma en cómo usted lee los evangelios. Mateo, el énfasis es convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. Entonces, continuamente,
Cuando usted lee Mateo, usted va a encontrar que Mateo apunta a lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Es más, usted lee el primer capítulo de Mateo y la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque necesita dar a entender que ese Jesús era el hijo de David que iba a terminar teniendo este reinado eterno. Entonces Mateo va a hacer énfasis a este es el cumplimiento de lo que el profeta dijo en esta temporada. Este es el cumplimiento de lo que el profeta estableció en esta temporada continuamente, porque él escribe a judíos. Marcos, el evangelio de Marcos es para los gentiles. El énfasis de Marcos pocas veces va a ser acerca de lo que escrito está en el pasado, sino que el énfasis de Marcos es: vean que este Jesús no era una persona ordinaria, sino que él se movía en el poder sobrenatural de Dios. El énfasis de la historia en Marcos es contar el poder sobrenatural de Jesús en cada uno de los acontecimientos que él hacía. Lucas, historiador, el énfasis de Lucas es seguir el orden cronológico de los acontecimientos. Por eso él escribe redactando en una forma en que nosotros pudiésemos acomodar todo en el orden en cómo sucedió. Y Juan, que es el único evangelio no sinóptico, sinóptico no quiere decir que no tiene óptica, quiere decir que tienen la misma óptica. La óptica era Jesús es el Mesías. El evangelio de Juan lo que quiere apuntar es: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Por eso Juan empieza en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El énfasis de Juan siempre va a ser apuntar a que Jesús no era solamente Jesús, su naturaleza no era solamente de hombre, sino que Jesús tenía una naturaleza de Dios, divina. Así que vamos a entrarle a la historia brevemente. Yo sé que la introducción era larga, pero yo espero que usted reciba esto. Y vamos a extraer de esta historia 4 cualidades de la autoridad del Rey de Reyes, que yo creo que van a ser de mucha bendición para usted. Para mí lo fueron, creo que para usted lo van a hacer. Número 1, la autoridad y el poder de nuestro Rey no tiene límites. Hermanos, voy a repetirle eso. La autoridad y el poder de nuestro Rey no tiene límites. Dice Marcos 11:1: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Me detengo un momento, aclarar 2 cosas. 1, no era la primera vez que ellos iban a Jerusalén. Marcos, tal vez yo me dejaría engañar porque Marcos es la primera vez que lo menciona, pero en los otros evangelios usted se va a encontrar que Jesús ya había ido varias veces a la ciudad de Jerusalén. Y número 2, estaban celebrando el Pesaj judío. El Pesaj es la Pascua, la celebración de Pascua. Pronto iba a venir el tiempo donde Jesús iba a entrar en su proceso de ser vendido, crucifixión y posterior resurrección. Entonces, como parte de la Pascua, la migración judía los obligaba a ellos a ir a Jerusalén. Y estaba ese lugar, y yo ocupo que entendamos esto para entender la historia, estaba repleto de gente, estaba sobreabundando de gente. Y algunos de los autores, Lucas y Juan, dejan en claro esto. Pero vamos a seguir con el libro de Marcos. Dice el 11:2: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Voy a detenerme ahí un momento. Lo que el Señor escoge, el Señor lo purifica. Hermanos, cuando el Señor te escoge y te separa, el Señor quiere que tus oídos estén separados para Él, que tu boca solo proclame sus maravillas. Tu boca no puede salir chisme y maravillas de Dios. O salen maravillas de Dios y bendición, o sale agua salada. Tus oídos no pueden entrar mundo y entrar y decir voy a afinar mi oído para escuchar la voz de Dios. Es incompatible, hermanos, porque el Señor busca cosas íntegras para ser instrumento para su gloria. Y en este caso era un pollino, pero yo creo que esto aplica para nosotros. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid lo siguiente, subraye, que el Señor lo necesita.
y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Hermano, esta historia empieza hablando de la humildad de Jesús. Jesús no entró a Jerusalén montado un caballo como los héroes de guerra. Él no entró montando el mejor corcel y con un montón de gente que anduviera detrás de él haciendo un gran tributo. Él no entró con un caballo que representa y simbolizaba una victoria en guerra natural. Él entró en un pollino. Y el pollino habla de su humildad. A Jesús poco le importan las cosas materiales. A Jesús poco le importan el rajar delante de la gente. Jesús es un hombre y vivió una humildad perfecta, pero una humildad que representaba el pollino. Era la forma en cómo entraba un sacerdote. No solo era el Rey de Reyes entrando a esa ciudad, era nuestro sumo sacerdote entrando en esa ciudad. El pollino, el caballo representaba guerra, el pollino representaba paz. ¿Se acuerda la profecía de Isaías? El Rey de Reyes estableciendo un principado de paz en Jerusalén. Su victoria no era la guerra, su victoria era la paz sobre la guerra. Y su autoridad no se distancia de su humildad. A veces pensamos que autoridad y humildad están sumamente separados. Jesús es el ejemplo perfecto de que puede ser perfectamente humilde y perfectamente autoridad, porque nadie se puede negar a lo que Jesús necesita. Hermanos, nadie se puede negar a lo que Jesús necesita. Y si Jesús ha puesto su mirada en usted y te dice: yo te necesito, nadie se puede negar al llamado de Jesús. Y Jesús lo que pone su mirada y llama, y donde Jesús pone su mirada y clama, donde Jesús pone su mirada y dice: eso es mío. Hermanos, el resultado va a ser que eso va a ser de Él, porque su autoridad no tiene límites. Y quizá fue un pequeño burro, pero si el Señor necesita que las piedras hablen, o que los burros hablen, o que el que quiera, Señor, usar, si quiere utilizar a la persona en autoridad de gobierno, aunque no le conozca, cuando la palabra sale de su boca, nunca vuelve vacía, nunca, porque su autoridad es tal que lo que Él dice se cumplirá, hermanos. Y yo quiero decirle eso a alguien: la promesa que tal vez tiene años ahí durmiendo en tu vida, mi hermano, si el Señor te habló, el Señor lo cumple. Si el Señor te dijo te levanta, te levanta. Si el Señor dijo hoy es hoy, si el Señor dijo eres sano, no hay enfermedad que te pueda tocar, hermano. No vuelve esa enfermedad. Si el Señor te dijo te saqué, te sacó. Si el Señor te dijo, siento de Dios eso para alguien. Si el Señor te dijo que eres libre de esa adicción, eres libre de esa adicción. Hermano, eres libre en Cristo. Jesús vino a mostrarnos una victoria de la humildad sobre el orgullo, una victoria de la paz sobre la guerra, y una victoria de la pobreza espiritual sobre la riqueza natural. Esa fue la victoria que estableció el Señor en esa entrada. Punto número 2. Jesús es autoridad sobre todas las cosas y no tiene límite su autoridad y su poder. Jesús tiene autoridad sobre el tiempo. Vamos a leer, vamos a brincar a Mateo. ¿Recuerda lo que le dije? Mateo va a hacer un énfasis a lo que escrito está. Mateo 21, 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Ya lo leímos. Cuando dijo: decida la hija de Sión, Israel, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de cargas. Hermano, la Biblia permite la profecía y es el único libro que tiene abundantes recursos proféticos, porque revela que nuestro Dios es soberano
sobre el tiempo. Nuestro Dios es soberano, no solo sobre todas las cosas existentes hoy. Dios es soberano sobre el tiempo. ¿Y qué le estoy diciendo, hermano? Que en el momento donde usted tenga una prueba, Dios establece el tiempo de entrada y Dios establece el tiempo de salida. Y a como Dios estableció la entrada, Dios estableció la salida. Y el tiempo de la salida, aunque usted no lo vea o no lo quiera ver o no haya llegado a ese momento, porque en medio de la prueba yo estoy ansioso, quiero que se termine y yo entiendo, pero la salida ya fue establecida por Dios. Y hermanos, no importa cuál sea la prueba, no importa cuántos años sean, no importa cuántas veces hayas dicho nunca, nunca. ¿Cuántas veces ha venido gente aquí y me ha dicho, pastor, nunca mi mamá va a venir a la iglesia, nunca mi papá va a venir a la iglesia, nunca mi abuelo va a venir a la iglesia, nunca le va a entregar su vida a Cristo? ¿Y sabe cuándo se derriba ese nunca? Cuando el Señor establece un tiempo y esa persona entra por esa puerta. Ese día ya pasó de ser un concepto a ver que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. El reloj de Dios es exacto. Y cuando yo leo esa profecía, yo entiendo esto. Dios tenía establecido un tiempo en donde Él iba a entrar en Jerusalén a coronarse como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Punto número 3. Y este es el que creo que voy a durar más y el que creo que va a calar más en nuestro corazón. Dios no solo tiene autoridad sobre todas las cosas, tiene autoridad sobre el tiempo. Dios es autoridad sobre todos sus enemigos. Hermano, escúcheme esto, sobre todos, naturales y espirituales, gobiernos e individuos. La autoridad de Dios está por encima de cualquier gobierno, cualquier autoridad terrenal, cualquier autoridad espiritual. Y cuando Dios establece que no hay arma forjada contra ti que prospere, hermanos, no hay arma forjada contra ti que prospere. Si estás en Cristo, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, Él es mi castillo, Él es mi refugio, Él es mi protección. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de avergonzarme? Dice el Salmo 27. ¿De quién? Mateo 21, nos quedamos ahí 8 y 9. Y la multitud, que eran numerosos, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Yo creo que a veces, primero, así debió haber sido la vida de Jesús. No se siente tan bien sentarme un momento y ver esta escena. Esta fue la minoría de la vida de Jesús. Las multitudes, montones de gente adorando, proclamando su nombre, hosana. ¿Sabe qué quiere decir hosana? Salve ya, salve, salvación ha llegado, necesidad ha sido suplida, la salvación de Dios estaba en ese lugar. La realidad fue que Jesús fue apedreado, rechazado, herido, vituperado, insultado, menospreciado, odiado. Y de los pocos escenarios donde uno dice, verdaderamente así debió haber sido el ministerio de Jesús, el nacimiento, su entrada, cada predicación, porque donde está el rey debería haber una proclamación de la gloria de ese rey. Esa es la adoración que Jesús merece, la adoración que Él merece. Y yo voy a hacer una pregunta aquí difícil. El Rey de Reyes sigue reinando y el Rey de Reyes está aquí. Hermanos, ¿le proclamamos así? ¿O fuimos de aquellos que, como dijo Isaías 53, volvimos de Él nuestro rostro, como si no fuera con nosotros? Y yo creo que tenemos que entender este texto para poder entender el clamor que deberíamos de tener por el Señor.
Y antes de verlo de una forma litúrgica, porque yo creo que cuando leemos esas frases nos recordamos de la rigurosidad con que los que tenemos tal vez mucho tiempo en el Señor pensamos que podemos llegar aquí, Hosana, 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 Señor, Hosana, sí, Hosana. Hermanos, estamos hablando de un pueblo oprimido en absoluta esclavitud. Un pueblo donde trabajaban para pagar impuestos. Un pueblo donde no había forma de prosperar socialmente. Un pueblo que pasado años y años de no escuchar la voz de Dios. Un pueblo que ha sido masacrado y herido. Que en el momento donde tienen ese chispazo de lucidez y ven al Mesías entrando, gritan: ¡Salve, oh Jesús! ¿Cómo adoramos nosotros? Porque deberíamos de desgarrar nuestro corazón, porque quizá usted y yo no hemos vivido esa esclavitud. ¿O sí? Puede cerrar sus ojos un instante. Mi pregunta para ti es: ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De dónde? ¿Cuál era ese pecado que te tenía esclavo? Esa depresión, esa pornografía, esa lujuria, esa herida, esa idolatría. ¿Cuál era ese que te tenía directo al abismo? Puede abrir sus ojos y se aparece el Rey de Reyes en tu vida. Irrumpe tu vida. Y lo que nunca pudiste haber comprado con ningún monto, nunca pudiste haber ganado con tus obras, trae salvación y te ofrece la mano y te dice: yo te saco de ahí donde estás. No tienes que terminar tu vida como la empezaste, yo te saco. Y cuando nosotros recordamos eso, yo creo que nos acostumbramos a ser cristianos. Yo creo que nos acostumbramos a la idea de que la salvación no se pierde y creemos eso, pero nos acostumbramos y se nos olvida que el precio que se pagó por nosotros fue tan alto, hermanos. Y solo eso nos debería de llevar a adorarlo como Él merece. No como a mí me gusta, como Él merece. Yo quiero hacerle una pregunta. Y sé que va a ser chocante y sé que no te va a gustar. ¿Cuánto genuinamente les cuesta levantar las manos en la iglesia? En sinceridad. ¿Hay alguien? 1, 2 valientes. Sea sincero, no importa, estamos delante del Señor. A mí me ha costado muchas veces cuando yo crecí en el Señor. Gloria a Dios. Voy con la siguiente, más difícil. ¿Cuántos nunca han brincado en la iglesia en el tiempo de oración? ¿Puede levantar su mano? Si nunca lo ha hecho. Y veo poquitas manos, y yo les digo: hermanos, estamos en la casa del Señor, no sea mentiroso, porque la minoría es que lo hace. ¿Cuántos nunca le han cantado al Señor? Porque les da vergüenza y que me escucho feo y me digo feo. ¿Puede usted levantar su mano, ser sincero? ¿Cuántos nunca se han postrado adelante del Señor? ¿Sabe por qué le hago esas preguntas? Todos hemos estado ahí en algún momento. Pero hermanos, cuando usted aprende, y yo aprendí esto, cuando llegué al Señor, todo me costaba. Podía estar la gente adorando y yo estaba sentado en una silla rígido como una piedra. Y poco a poco el Señor fue cambiando eso, haciéndome entender que levantar mis manos no es un acto religioso, es un acto de rendición. Que hay algo en lo físico que tiene una representación en lo espiritual, y le estoy diciendo: Señor, estoy necesitado de ti. De eso pasó a cantar. Pero lo que siempre me costó es danzarle al Señor, brincarle al Señor. Y yo venía de un trasfondo donde, si bien conocí al Señor relativamente joven, estuve en el mundo y nunca bailé. Yo no bailo nada, no me gusta bailar, nunca bailé por nadie, nunca dije le voy a echar el cuento a alguien para bailar, nunca. Y yo le dije al Señor: Señor, en mi corazón le decía: Señor, tú sabes que nunca hice esto porque no me gusta y no es lo que me caracteriza. No es lo que me nace, no es natural en mí. Y el Señor pone en mi corazón esto: excelente, eso es lo que quiero que hagas.
¿Sabe por qué? Porque eso que te cuesta es lo que verdaderamente trae adoración fragante. Y usted hoy me verá aquí al frente, en mis malos pasos y mi mala coordinación, danzándole al Señor. Y hermano, usted pensará que es ridículo. Perdóneme, me importa poco lo que usted piense. Me importa mucho lo que Él piense. Y yo quiero invitarlo, hermano, a que nuestra adoración tiene... Dios no te dio hoy palmas. Hoy no venimos con palmas así, con, no sé, hojas. Y no tenemos túnicas para echarle al Señor. Pero tienes boca. Y tienes pies. Y tienes manos. Tienes formas de adorar. Y tienes formas de abrir tu boca y decir: Señor, no lo hago por lo que la gente piense. Si la gente piensa que decir amén duro, o que decir santo duro, que decir gloria a Dios duro es ridículo, me importa poco. Me importa mucho lo que el Señor tiene que ver conmigo. ¿Puede darle un aplauso a eso, hermano? Porque yo creo que eso tiene que cambiar la forma en cómo recibimos al Señor. El Rey de Reyes, desde que dos se hicieron presentes hoy aquí en la mañana, el Rey de Reyes está aquí. El Rey de Reyes está aquí. Este es el reino del Señor. Él se manifiesta en su iglesia, hermanos. Y el Señor entró valiente, sin escolta, a un lugar gobernado por los romanos bajo puño de hierro. Ahí entró el Señor, sin esos guardaespaldas, entró dando un mensaje, y entró diciendo: aquí entra el Rey de Reyes, hermanos. Y para eso no solo me habla de la valentía del Señor Jesús, sabiendo que iba a morir, sino que me habla de algo: su gobierno pasa por encima de cualquier gobierno. Pasa por encima de cualquiera. Y ahí había un gobierno terrenal, y el Señor entró sin ningún temor a decir: aquí gobierna Cristo, aquí gobierna el Rey de Reyes. Pero no solo había un gobierno terrenal, había un gobierno espiritual sobre ese lugar. Y el Rey de Reyes entró y cambió los ambientes y cambió el lugar. Quiero leerle esta cita. Dice: nada le dice a Satanás y a sus seguidores que han perdido la batalla como las alabanzas a Dios resonando en sus oídos. Satanás pierde porque cuando el pueblo de Dios realmente está adorando, con su cuerpo, su corazón y su mente están puestas en Él, no hay ningún pecado que se glorifique, no hay ningún nombre que se glorifique, ni ninguna distracción en Satanás, porque todos estamos glorificando el nombre de Dios. Y conforme se escucha Cristo, como cantamos ahora, Cristo, 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 los enemigos huyen. Hermanos, el enemigo tiene que huir, porque van a empezar a decir esto. Lucas 19, 39 al 40. Entonces algunos de sus fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, cállalos, maestro, que dejen de decir Hosana, cállalos. Y él les dice: les digo esto, si ellos callan, las piedras empezarán a proclamar el nombre del Señor Jesús. Así que, ¿qué le estoy diciendo, hermano? Donde entra el reino, ahí Dios va a ser adorado. Donde entra el reino, los enemigos se van a empezar a incomodar y van a tener que irse. ¿Qué necesitas? Pastor, en mi casa solo problemas y situaciones. Necesitas empezar a adorar al Señor con obediencia y con adoración en espíritu y verdad. Empieza a adorar en ese lugar. Los enemigos se van a ir. Satanás no aguanta que el nombre de Jesucristo sea proclamado. Y sigue diciendo Juan 12. Vamos a brincar al otro evangelio. Dice el 19, 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Ya ven que ustedes están aquí punzando y hacemos planes y estrategias y maldiciones y situaciones y heridas, incomodamos y obstáculos. Y el enemigo termina diciendo: y no consigo nada. Iglesia, el enemigo no va a conseguir nada. Donde verdaderamente se adora al Señor, donde verdaderamente se obedece al Señor. Y termina diciendo: mirad, el mundo se va tras él. ¿Sabe? Si en su casa hay alguien que no conoce al Señor,
y usted empieza a traer el diseño de Dios a su casa, usted empieza a traer obediencia, sujeción a los principios de Dios, adoración a Dios, eso va a producir tal cambio en el mundo espiritual que tarde o temprano incluso los del mundo van a empezar a hallar a Cristo atractivo y se van a volver al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cierro con esta última. El Señor es autoridad sobre todo y no tiene límites. El Señor es autoridad sobre el tiempo. Dios es autoridad sobre sus enemigos. Y la última dice, Dios es autoridad incluso sobre la muerte. Juan 12, 17 al 18. Juan nos da una clave. Y Juan nos dice esto. ¿Por qué la multitud lo aclamaba como lo aclamaba? ¿Por qué la multitud gritaba como gritaba? Dice el 17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Sabe por qué la multitud estaba ahí? Porque Jesús demostró que su poder no solo trascendía en el ámbito natural, su poder estaba sobre el ámbito sobrenatural. El Señor resucita a Lázaro. Su cuerpo físico, cuando Jesús murió en la cruz, quedó. Pero lo único que dejó de existir fue su cuerpo físico. Jesús nunca dejó de existir. Él cumplió con la profecía con eso, pero Él fue a demostrar sobre los infiernos. Primeramente, a demostrar que su autoridad está sobre cualquier potestad y cualquier enemigo, quitando, arrebatando del enemigo las llaves de la muerte, yendo al trono, a la diestra del Padre, regresando aquí y proclamando su reino eterno, que su dominio no deja de ser, y mostrando que ni la muerte, ni el pecado, ni la enfermedad, ni el dolor puede sujetar al Cristo que usted y yo servimos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive y reina hoy. Esa fue la victoria de la vida sobre la muerte, de la gracia sobre el pecado, de la paz sobre la desesperanza. Ahora, hermanos, creo que quiero cerrar con la parte más linda. ¿Usted se acuerda? Jesús entró cabalgando un pollino, pero llegará una temporada donde Jesús entre cabalgando otra cosa. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco. Ya no viene como el Rey de paz, ahora viene como el Rey que va a terminar de sembrar su reino una vez y para siempre. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno sino él mismo conocía. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, ese es nuestro amado Jesús. Y los ejércitos celestiales, ahora el ingreso del Rey, si era en caballo, ahora el ingreso del Rey, si era escoltado, pero no por ejército de hombres, por ejército de los cielos, por ejército de ángeles, vestido de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, a los rebeldes, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y cierra diciendo esto, hermano: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Yo no sé si usted puede leerlo conmigo, pero ahí dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Puede darle un aplauso al Señor? Póngase de pie, hermano. La pregunta es: ¿está Jesús vivo? ¿Reina Jesús?
Él es Rey de Reyes, está en este lugar y la respuesta a todo eso es sí. Gobierna sobre su vida, sí. Yo creo que nuestra oración hoy tiene que ser: gobierna, Señor, sé Rey sobre mí, sé Rey sobre mi vida, sé Rey sobre mi adoración. Que hoy glorifiquemos tu nombre en este lugar y que hoy podamos cantarte y decirte, Señor, cuánto te amamos. Que hoy llenemos este lugar de tu gloria y que hoy nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos, como veíamos ahora, hoy no tenemos palmas, quizá esas hojas grandes, hoy no tenemos, Señor, esas túnicas, pero lo que tengo te doy, Señor. Lo que hoy tenemos te damos, Señor. Hoy tenemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, Señor, delante tuyo, Padre. Y hoy vamos a adorarte en espíritu y verdad, no como sentimos adorarte, como mereces ser adorado, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre todo nombre. Vamos, puede usted empezar a proclamar eso. Oh sí, Señor, el que nunca ha levantado sus manos, si usted hoy puede levantar sus manos. El que nunca ha levantado su voz, puede levantar su voz. Oh sí, Señor, el gobierno del Señor, el Rey de Reyes. Cristo, Cristo, Cristo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Hosana, Hosana. Gracias por tu salvación. Gracias por tu salvación. Te necesitamos. Enciéndeme, enséñale a este siervo, Señor, a adorarte en espíritu y verdad. Vamos, si usted puede hoy, si nunca tus pies se han despegado del piso para adorarle y pueden brincarle y recibirlo. Recíbelo como Él merece, hermano, hermana, como Él merece. Te adoramos, te adoramos. Que sea tu gobierno. Sí, Señor. Yo quiero que termine orando de la siguiente manera. Dígale al Señor lo siguiente, hermano. Dígale: sé Rey sobre mi vida. Sé Rey sobre mi vida. Enséñame a dejar de luchar contra tu gobierno y tu autoridad en mí.